ya llegó la hora más esperada. Doble vía. Soy Osvaldo, mi apellido es Torres y estaremos con todos ustedes durante todo este trayecto. Así es que no se mueva, que tenemos dos invitados de lujo, dos hombres de Dios ungidos y son una voz profética para este tiempo. Así es que usted no se mueva, manténgase ahí y recuerde que si está en Europa o en esa parte, puede entrar a Osvaldo Torres, a mi Facebook, y también puede ser bendecido, ser alcanzado con nuestra programación. Bueno, pues vamos a comenzar por mi derecha, la autopresentación de nuestros dos invitados. Pastor. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Duarte, soy el presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, y es un placer para mí estar aquí acompañándoles en esta tarde. Bendiciones del cielo para cada una de sus vidas. Osvaldo, gracias por permitirnos estar acá. Mi nombre es Magdiel Tavera, soy obispo de las iglesias del Nuevo Testamento aquí en República Dominicana. Y para mí es de sumo gozo poder estar acompañando a mi amigo, mi hermano Jorge Duarte, presidente de CONEDO. Andamos en una visita puntual aquí en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, así le llaman, ¿verdad? La ciudad corazón y el primer Santiago de América. Alguien dijo, si un día desaparece Santo Domingo, Santiago va a ser la capital. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, Jorge, ¿cómo tú conociste al Señor? Bueno, mi encuentro con el Señor fue a la edad de 13 años. Siendo un adolescente, la verdad que yo fui el primero en mi familia que le conocí. Y llegué a la iglesia a través de un amigo, el hijo de mis pastores, que me invitó. Y recuerdo ver a mi pastor predicando. Cuando hizo el llamado, me quedé pensando, ¿será conmigo? ¿Será conmigo? Y llegó esa lucha que a todos nos llega, hasta que alguien me dijo, ¿quieres pasar? Y cuando pasé, realmente fue como que se liberó algo en mí. E inmediatamente al llegar a mi casa, compartí con mi madre, mis hermanos, que empezamos a ir juntos a la iglesia. Y mi mamá se bautizó junto conmigo. Wow. Qué lindo. Y la verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi Yo tuve la vida. bendición de ganarme a mis padres, doctrinarlo, bautizarlo y, ya tú sabes, y casarlo. Gloria a Dios. Porque estaban mancebados. ¡Wow! Qué ¡Qué bendición. belleza! Así que hay cosas que te marcan y son una gran bendición para tu vida. Así es. Obispo, ¿y usted cómo conoció al Señor? La verdad es que vengo de una familia cristiana. Mis padres fueron pastores antes de yo nacer, o precisamente el año que yo nacía, mi papá empezaba su ministerio pastoral, pero ya fueron jóvenes que conocieron al Señor, ¿verdad? En su juventud, se unieron a través de un tío pastor también, hermano de mi padre, se conocieron, se casaron y formaron una familia cristiana. Así es que desde que tengo uso de razón, conozco del Señor, Desde del Evangelio. Palabra de Dios. Sí. Y la verdad que toda mi vida, o sea, oyendo y caminando los caminos del Señor, obviamente como humano y como joven al fin tuve mis altas y mis bajas, pero el temor de Dios nunca me permitió alejarme demasiado, sino que el Señor con sus cuerdas de amor, aun cuando me quise alejar por las luces del mundo que me atrajeron, ¿verdad? Que nos pasa, que les pasa a los jóvenes de hoy día, que las luces del mundo le atraen y uno se siente como con ese deseo de conocer el mundo, pero el amor de Dios, su favor fue más fuerte. Como dijo Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y eso pasó con mi vida. Así es, Osvaldo. Qué bueno. Jorge Duarte, tú estás dirigiendo una de las instituciones más representativas de la República Dominicana, CONEDO, y que tiene un sitial a nivel de todo el país. Pero, ¿cómo se da ese paso al pastorado? Dios te llama para la salvación, pero luego te otorga otro privilegio más elevado. Te llama al ministerio con una asignación divina. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo tenía vergüenza que me llamaran pastor al principio. No quería tener el pastorado, prefería moverme como evangelista y como maestro de la palabra.
y el pastorado como que le estuve huyendo por muchos años. Estuve muy cerca de que fue mi pastor, y entonces vi cosas, y en un principio, incluso cuando me presentaba, yo no me presentaba como pastor cuando había más personas, porque no quise, luché, pero entonces, igual que el obispo, fui seducido. ¿Cómo es esa transición al ministerio? Yo creo que lo que tú estás explicando acerca de tu llamado es algo que se repite y que en la Biblia lo podemos ver reflejado. Casi siempre Dios llama a aquellos que no se consideran ser dignos de ese llamado. Si nosotros vemos la historia mi vergüenza no era porque él tenía vergüenza del pastorado, era algo muy elevado. Es así. Tú sabes, algo es así. De hecho, si lo analizamos fundamentándonos bíblicamente, vemos que hombres como Moisés no se consideraban a ellos mismos ser dignos. Y esas son las clases de hombres que Dios llama. En mi caso, realmente fui llamado bien joven al pastorado, con 27 años. Al igual que asumir el pastorado de la iglesia central de nuestro ministerio, lo asumí con 33 años. La edad de Jesucristo. Sí, y ahora estoy presidiendo la Confraternidad Evangélica Dominicana desde hace 2 años, y hoy tengo solo 44 años. Pero soy además parte del consejo de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana, con tan corta edad, en un país donde la edad promedio del líder conciliar son 60 años. O sea, yo creo que todo eso nos llama a reflexión, de pensar de que no es mi capacidad, se trata del Señor y de la gracia del Señor. Si los jóvenes que nos están viendo me preguntan de qué se trata, quizás es de nosotros, por nosotros mismos, no aspirar a esas cosas, sino de decirle sí al Señor, de pensar de que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Recuerda cuando se eligió a David como rey de Israel, que el profeta Samuel tenía que preguntar, ¿y no habrá otro? Y no habrá otro, porque trajeron primero a los fuertes, a los que eran guerreros, sino aquel pastor que estaba detrás de las ovejas. Ese era el que Dios había elegido, porque Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón. Impresionante, así es. Obispo, yo sé que Satanás está preparando al mundo para el anticristo. El Espíritu Santo prepara a la iglesia para ese encuentro con nuestro buen Salvador. Hay turbación, el COVID-19, aquí se cumple dónde está la fuerza del fuerte y dónde está la sabiduría del sabio. Usted que dirige un concilio a nivel nacional, un movimiento a nivel del país, sus palabras condensadas para los inconversos y sus palabras para el pueblo, porque tenemos aquí de manera híbrida, tenemos una mezcla de muchos inconversos que son fieles a doble vía. Nos escriben, nos lo dicen, pero también hay un pueblo que se sienta a esperar una palabra y otros lo hacen de noche. Una hermana me llamó y me dijo, Pablo, estoy guapo contigo. No, un hermano. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué te he hecho? No, que la esposa mía, ella hasta que no ve doble vía de noche no se acuesta. Y a veces yo creo que te va a acostar conmigo, porque yo también lo veo el programa, pero ella es adicta, porque no puede verlo en el día. Una palabra al pueblo inconverso y una al cuerpo de Cristo. Excelente, gracias. Gracias, mi hermano Osvaldo. Si es cualquiera de las dos, al pueblo de Dios le diría lo que dice el escritor de los Hebreos: no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mi hermano, no pierdas tu confianza. Llénate de fe, de confianza en Dios y suelta el temor. Vive cada día como si fuera el último y permite que el carácter de Cristo se desarrolle en tu vida. Para aquel que no conoce a Dios, en esta tarde les digo, como dijo el profeta Amós, prepárate para venir
al encuentro con tu Dios. No sabemos el día ni la hora que el Señor nos va a llamar a su presencia, que el Señor nos va a llamar, que el Señor va a separar el espíritu del cuerpo, y necesitamos estar listos. La salvación es nuestro seguro de vida. Jesucristo es el seguro de vida. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Jesús está ahí esperando para que todos vengamos y procedamos al arrepentimiento. Reverendo Duarte, cuando estuvimos con Luis Abinader en el Palacio, la vez más reciente, hemos estado varias veces, tu participación lo impresionó, se quedó así y lo comentó. Si tuviese un grupo de líderes ahora y pudiese darle un consejo al presidente de la República, así espontáneo, pero como hombre de Dios, ¿qué le diría? Wow, qué tremenda pregunta, Osvaldo. Yo creo que el mismo consejo que le daría a todo hombre: busque la sabiduría que viene de Dios. Busque el consejo que viene de Dios, que se encuentra en su palabra. Yo creo que le ha tocado gobernar la nación en uno de los tiempos más difíciles que registra la historia reciente de nuestra nación, con una pandemia, con una crisis económica, con crisis sociales, con escándalos de todo tipo. Necesitamos la sabiduría y la guianza de Dios en este tiempo. La palabra de Dios es la guía para todo el ser humano. Busquemos el consejo de Dios y en Él encontraremos lo que necesitamos. Así es. Hoy, obispo, tenemos nuevos desafíos y se dice que los chinos los nuevos desafíos los ven como nuevas oportunidades. ¿Qué te ha enseñado el liderazgo pastoral y el liderazgo de dirigir pastores esta pandemia? Interesantísimo, ¿verdad? Me ha enseñado lo vulnerable que somos, y que todos somos iguales, que no, esto no ha enseñado que no hay rico, no hay pobre, no depende del color, no depende de la nacionalidad, todos estamos vulnerables. Y a la misma vez nos ha mostrado, particularmente a mí, a levantar nuestros ojos, a levantar mis ojos al Señor. La verdad es que de alguna manera la pandemia ha sido una escuela de enseñanza para que nosotros nos volvamos a Dios y quitar, ¿verdad?, las cosas de prejuicios y buscar nuestras propias prebendas y discutideras por cosas que son como tan insignificantes, sino que estamos vulnerables ante una condición, pero con la confianza y la seguridad que nos ofrece el Señor. A mis líderes y a mis hermanos, a mis pastores y a todo aquel que pueda escucharme, le diría eso, o sea, dependemos del Señor, dependemos de Dios y poner nuestra confianza en el Señor. Sabe que Duarte comenzó a pastorear bien jovencito y una iglesia central. Entonces le toca a un hombre digital encontrarse posiblemente con un liderazgo con una mente análoga. Jorge Duarte, de los pastores innovadores, dinámicos, tecnológicos. El hombre es hiper postmoderno. ¿Cómo fue tu experiencia en el pastorado cuando tú entendías que el evangelio no cambia, pero tenemos nuevos desafíos que demandan nuevas respuestas? Excelente pregunta. Mira, Osvaldo, yo creo que eso es parte de lo que Dios me ha llamado, a impactar nuestra nación y llevar este mensaje no solamente a la gente, pero yo creo que a los líderes, porque el evangelio se ha venido predicando por miles de años.
Y nosotros tenemos que entender que el mensaje no cambia, pero los métodos sí. Y sin cambiar los valores, tenemos que aprender a cambiar la forma de llevar el mensaje. Escúchame bien, sin cambiar los valores, tenemos que aprender a cambiar la forma de llevar el mensaje. Porque hay una generación que viene subiendo, que necesita ese mismo mensaje, que no cambia, pero que cambia al que los escucha. Entonces, necesariamente tenemos que conectar con ellos. Y yo creo que se puede. Yo creo que nosotros somos una generación llamada a trastornar, ¿verdad?, a aquellos que nos escuchan y a llevarle el mensaje de salvación. Podemos. Y observando la regla de jugosidad y brevedad, porque es toda una conferencia que tiene, si a grosso modo, ¿qué le aconsejaría a esa nueva generación del vino nuevo, esa generación que por naturaleza no es respetuosa, no honra, muy segura de sí mismo, pero también ese consejo a esa otra generación que se aferra con uña y diente y quiere su orgullo decir que muere con la bota puesta y no que hace esa transición que es tan clara en la Biblia? Tu consejo a esos dos sectores. Sé que es una conferencia de mucho tiempo, pero jugosidad y brevedad. Yo diría, lean sus Biblias, porque en la Biblia lo vemos. Jesús no se sintió intimidado de decirle a sus discípulos, cosas mayores a estas, o sea, a las que Él hizo, ustedes harán en mi nombre. Osvaldo, ¿cómo tú te sientes al pensar que Jesús le dijo a esos 12 hombres débiles, de los cuales uno de ellos le traicionó, que Jesús le dijo que ellos harían cosas mayores que las que Él hizo? La verdad es que yo pienso eso y escuchar que Jesús me lo diga a mí, le digo, por favor, Jesús, no relaje conmigo. Y Jesús no se sintió intimidado de decírselo. Y la verdad es que ahora mismo, Osvaldo, tú estás haciendo cosas mayores que las que Jesús hizo así, aquí en la tierra. Tú estás transmitiendo esto, que lo puede ver todo el mundo. Así es. Y Él estaba limitado. Y Él estaba limitado a un área y a un espacio geográfico. Entonces, yo creo que por un lado, aquellos que se aferran a una posición de autoridad tienen que aprender las palabras de Jesús. Y por otro lado, entonces, está el concepto de honra, de que los discípulos al escuchar eso tenían que medirse. Y yo quiero preguntarte, Osvaldo, ¿ya tú alcanzaste la estatura del varón perfecto que es Cristo? Claro que no. Yo cada vez que trato de medirme, digo, no, voy a dejar de hacer este ejercicio. De igual manera, no me conviene. De igual manera, nosotros tenemos que medirnos con aquellos que fueron antes que nosotros y aprender a honrar el camino recorrido hasta aquí. Nos conviene honrar a los que han sido antes que nosotros. Entonces yo creo que se puede, de un lado y de otro, para que el Evangelio sea glorificado, para que Cristo sea glorificado y el Evangelio corra y sea conocida la verdad de Cristo. Y ese crossover se dio entre Jesucristo y Juan el Bautista, su primo segundo hermano. Así es. Cierto, que dijo, es necesario que Él mengüe para que Cristo crezca, como Amén. Él sabía, la estatura ya de Cristo no iba a crecer más, entonces dijo, es necesario que yo mengue. Así es, que yo mengue y que Él crezca. Para que se vea más, porque Él es el mensaje, Él es el mensaje. Amén. Es de quien yo le dije que no soy digno de desatar ni siquiera sus zapatos. Sus zapatos, qué lindo, así es. Pastor, observo también pasión en tus ojos cuando hablas de reino. ¿Qué significa el Rey Jesús en tu vida? Oh, mi Rey Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi amigo anhelado, mi fiel compañero, mi Salvador, aquel que le debo la vida. Como dijo el apóstol Pablo, cuantas cosas para mí eran ganancia, le estimé como pérdida por amor a Cristo. Habiéndole conocido desde muy joven, como dije, de momento cuando me sentí pecador, que reconocí el amor de Dios en mi vida,
el perdón de Jesús, el perdón que Jesús me ofreció y me ofrece todavía cuando caigo, cuando peco, porque todos pecamos. Sentir su amor, sentir su gracia sobre mi vida es lo más extraordinario. No hay nada que pueda compararse con el amor de Jesús en nuestros corazones. Así es. Reverendo Jorge, ¿tu pasión en la vida cuál es? Jesús, sin duda, sin duda. Amo mi familia, amo mi llamado, mi ministerio, pero cada uno en un orden de prioridades sabe que mi mayor amor, mi pasión es Jesús. Eligió a 12 para que estuvieran con él, intimidad primero, y luego para enviarlo a predicar. Así es. Qué tremendo. Eso es tremendo. Oye, entonces Santiago tiene muchos amigos, Yacer Riva, amigos cercanos, Elvis A, Cecilio, pero hay muchos más pastores amigos que tú tienes acá, pero por lo menos enviarle saludo aunque sea a 4 de ellos. No voy a cometer ese error. No voy a cometer ese error porque si menciono 2 o 3, ya tú mencionaste algunos, se me podrían quedar otros. Así que lo que voy a decir, no es que quiero ser político, pero voy a decir que a todos mis amigos aquí en la ciudad Corazón los amo y que pronto estaremos en una gran participación que Conedo viene a aportar un poquito a esta ciudad de amores, ¿verdad? Así que un beso para todos en el amor del Señor, ósculo santo para todos. Así es. Obispo, hay líderes que se han quedado, escucho pastores de iglesias locales, que las cosas han seguido igual, otras han mejorado, pero hay muchas congregaciones que el liderazgo es una edad mayor por asunto de enfermedad, otros por fobia al virus, y algunos quizá por falta de fe, Dios lo sabe. Pero hay pastores que me han dicho que su liderazgo ha sufrido. ¿Cuál es tu consejo a esos líderes que sienten que después de esto hay un nuevo desafío, pero ellos no se prepararon para esto? Tu consejo a esos pastores que están viviendo esa situación. Hay un concilio que tuvo que cerrar 20 templos porque tenía como 60 congregaciones, pero habían 40 templos que no eran propios, eran alquilados. Y de eso hubo que entregar 20 porque en muchos casos había que pagar casa pastoral, pagar un local y no podían. Es tu palabra como pastor de pastores, a esos pastores que están en esa situación difícil. Sí, sobre todo orar al Señor, porque verdad, todos estamos en esta misma situación, verdad, en los mismos riesgos, la misma vulnerabilidad, y es mi oración que el Dios del cielo abra las puertas, abra las ventanas de los cielos y podamos creerle a Dios, al Dios de la provisión, al Dios que provee, así como Abraham creyó a Dios y dijo al muchacho, vamos, iremos y adoraremos, Jehová proveerá. Al Dios que se declaró a sí mismo, yo soy el dueño del oro y de la plata, a que confíes en el Señor, que tu fe no mengüe y que puedas soltar todo miedo, todo temor, y creerle que el Señor va a cumplir su propósito. Hasta que el Señor no cumpla su propósito en nuestras vidas, somos inmortales. Es un eslogan que ha acuñado en estos días. El Señor le dijo, David le dijo a Jonatán cuando lo visitó en el desierto, tranquilo, tú no vas a morir, tú serás rey. Dios te lo ha dicho. O sea, y era porque Jonatán estaba seguro de la promesa de Dios sobre la vida de David. Y se lo dijo que le tocaba humanamente el trono, heredarlo. Exacto. O sea, sabía que lo de Dios estaba por encima. Por encima, no, necesitamos creerle a Dios. Y por encima de toda circunstancia, creer que Dios está con nosotros, que Jesús está en nuestra barca, que aunque muchas veces parece como los discípulos, que Jesús se durmió, Jesús está en la barca. Y nos dice, tengan ánimo, no teman, yo soy.
Y la iglesia es del Señor, esta barca es del Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Confiemos en el Señor y esto va a pasar, Y volverán tiempos de gloria, de visitación del Señor, donde tendremos multitudes venir a nuestros templos. Así es que tengamos paciencia, confiemos y hagamos lo que tengamos que hacer para mantener al pueblo conectado. Tantas herramientas, ¿verdad?, que tecnológicas y que demás, que podemos. En las redes sociales, busquemos la manera. No estamos preparados, pues acerquémonos a personas, ¿verdad? Como un pastor Jorge Duarte, tecnológico. Busquemos a la nueva generación, esos muchachos de la iglesia, esos jovencitos de 13, 14, 15 años, saben muchísimo de tecnología que te pueden llevar al mundo. Apropiate de esa nueva generación y insértalo en el ministerio y veremos cómo la iglesia florece. Poderoso, poderoso. Finalmente, Jorge, hay una carga que tú sientes por la República Dominicana y eso te ha motivado a hacer visitas puntuales, a hacer visitas específicas en la ciudad de Santiago. ¿Cuál es esa carga que tú sientes con el liderazgo, el pastorado en toda la geografía nacional? Sí, es acerca del tema de las generaciones en la iglesia y de cómo ministrar adecuadamente a cada generación. Todo esto surgió a raíz de que yo tengo una hija de 20 años, que es parte de una generación que se llama la generación Z, que tiene unas características muy específicas, pero que leí un estudio muy serio que hizo Barna en Estados Unidos, que decía que si la iglesia no cambia sus métodos para llevar el mensaje, de cada uno de los Z que está en la iglesia hoy, no de los que queremos alcanzar, que también tenemos una gran comisión, pero de los que está en la iglesia hoy, de cada 10 Z, en 10 años solo quedará uno en la iglesia. Y yo dije, yo no me puedo arriesgar a que mi hija sea esa uno. Yo tengo que provocar algo. Y de allí el Señor me ha venido inquietando en cómo llevar ese mensaje a los pastores a nivel nacional, de cómo ministrar adecuadamente, no a una generación, sino a cada una de las diferentes generaciones que coexisten en nuestra iglesia de hoy en día. Entonces, para eso estoy buscando el apoyo de personas de influencia como tú, como algunos de los grandes líderes de cada ciudad, que me permitan llevar este mensaje a los pastores que luego se reúnan con los líderes de sus iglesias, con la información que les facilite y tracen ellos sus estrategias. Yo no vengo a decirle a los pastores qué hacer ni cómo hacerlo. Yo solamente les planteo la información para que ellos hagan su trabajo que Dios le ha dado, su llamado de cuidar a las ovejas que han sido puestas sobre su cuidado. Eso se estará anunciando, queremos como para agosto venir y traer esa información. Ya tenemos lugar, ya tenemos el apoyo de grandes hombres de Dios aquí y pronto vamos a estar dando todas las informaciones. Te pido que pongas este espacio a nuestro servicio, claro, para dar la información, claro, a todos los pastores de la ciudad para que nos acompañen y que puedan recibir esa información. Eso es un hecho. Gracias. Qué lindo. Obispo, finalmente, tu palabra conclusiva, ¿qué quiere decirle a ese pueblo antes de despedir esta parte? Privilegiado y de verdad agradecido de Dios por la oportunidad que nos da de poder conectarnos con tanta gente linda desde acá, desde la ciudad de Santiago, un pueblo hermoso. La estructura del pueblo le venía compartiendo a Jorge Duarte que si yo no viviera en Santo Domingo, donde me gustaría vivir, sería en Santiago de los Caballeros. Santiago es Santiago, su gente, su corazón, su amabilidad y bueno, toda la República Dominicana, gente que están en nuestro corazón, que son nuestras, que amamos, los que están cerca, los que están en la diáspora, los que están lejanos, decirle que Dios les ama, que con amor eterno Dios
te ha amado y por tanto te prolongó su misericordia. Que si tú estás vivo, que si tú estás viva hoy, que si tú nos estás escuchando, si nos escuchas, si nos puedes ver, es por la pura misericordia de Dios. Porque cuántos ya no tenemos con nosotros, cuánta gente cercana oímos diariamente que se nos van. Así es que aprovechemos la vida, maximicemos cada momento que tenemos para vivir la vida intensamente, para amarnos. Cuando dice, mira como miras, con pasión, sí, quiero mirarte con mi mejor mirada, sonreírte con mi mejor sonrisa, abrazarte con mi mejor abrazo, darte lo mejor de mí, porque no sé cuándo me vaya, qué tiempo tengamos aquí en la tierra. Así es que la vida es tan efímera, tan pasajera. Aprovechemos el tiempo que tengamos y una vez más, preparémonos para el encuentro con el Señor. Bueno, Amén. Duarte, finalmente, tu palabra conclusiva. Sí, agradecido de la oportunidad de estar aquí y solamente desear a cada uno de los que nos ven que la bendición del Dios Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo, el Hijo de Dios, sea en los corazones de cada uno, que aquellos que no le han conocido o que no le han hecho Rey y Señor de su vida, yo le invito a que tomen esa decisión que yo, siendo muy joven, tomé a fin de que Él pueda ser y cumplir el propósito en cada uno de ustedes. Y yo creo que ha sido la mejor decisión que yo he tomado y que Él lo va a hacer verdaderamente feliz. Nosotros tenemos en nuestra congregación algo que para mí no es un lema, sino un modo de vida. Somos felices. Cristo es la diferencia. Y ciertamente yo creo que yo soy un hombre feliz porque Cristo ha sido la diferencia en mi vida. Bueno, pues ya ustedes saben, y por supuesto que el programa no está abierto, no tiene puerta. O sea, que pueden entrar cuando quieran y salen cuando quieran. Lindísimo. Entonces estuvieron con todo ese pueblo. Jorge Duarte Y Magdiel Taveras. Así es. Bueno, pues usted no se mueva. En la segunda parte tendremos la pastora Melania Morales de Rodríguez, que también es parte de esta programación, y hoy estará compartiendo parte de su testimonio, más de 21 cirugías y cómo ella se graduó. Pero no solo eso, cómo en contra todo pronóstico atendió al obispo de su concilio y a su esposo con el COVID cuando estaba en su apogeo, y ella los dos lo estuvo cuidando con un corazón pastoral. Usted no se mueva, manténgase ahí. Nos vamos a un corte de publicidad. Gracias por continuar con nosotros. Lavandería El Dorado, avenida 27 de febrero, número 167, frente al Centro León. Usted llega estrujado, descricajado y sale planchadito, nuevecito, 0 millas. Teléfono 809-724-8532. Te esperan los pastores Franklin y Ana Celeste Guzmán. Visite la lavandería El Dorado. Esta mujer tiene mucho testimonio y Dios ha hecho muchas cosas en su vida. Y quizá el tiempo no va a alcanzar porque hay que abarcar demasiadas cosas. Pero que Melania, después que salude, la pastora Melania Morales de Rodríguez, nos diga cómo ella hizo su primera licenciatura. Melania, no hay ni que darte bienvenida, tú eres parte del staff de este programa, así que adelante. Ay, santo, alabado sea el Señor. Estamos más que agradecidos de estar aquí una vez más en Doble Vía, la costumbre de todos los días. Osvaldo, mira mi nuevo look. No, aquí estamos cuando que llegué, rimbombantemente. Yo soy Melania Morales de Rodríguez y este es tu programa Doble Vía. Te invitamos a que nos sigas a través de Facebook, Osvaldo Torres,
o en YouTube Osvaldo Torres Responde y a través de Telemilenio Canal 36. Y el tema que tenemos para hoy es ¿a quién seguir? Sí, ¿a quién seguir? En medio de tantas turbulencias, de tanto caos, de tantas opiniones, de tantos descubrimientos, a veces nos preguntamos, pero ¿y a quién le vamos a creer? ¿Y a quién es que vamos a seguir? ¿Y a quién es que vamos a oír? Bueno, pues yo tengo para decirte que yo estuve en medio de una turbulencia muy fuerte, donde yo creía tener un futuro en lo humano prominente, lleno de promesas. Estaba embarazada, estudiando en la universidad, doble felicidad, ¿verdad? Preñada por fuera y por dentro, con un sueño al culminar. Bueno, pues tuve mi niño, seguí estudiando, pero a mi niño se le desarrolló una enfermedad. Y un día, en medio de la consulta, la doctora me dice que cuando yo hablo, algo se levanta sobre mi cuello y me manda inmediatamente donde una endocrinóloga. Allá me hacen los estudios del lugar y a los 3 días estoy a la puerta de un oncólogo diciéndome que tengo cáncer de tiroides y que hay que operarme. Estaba devastada, de verdad. Dije, mi niño de 9 meses, mi carrera que con tanto empeño había realizado, bueno, se me desarrolla el cáncer, me operan. En medio de esa cirugía se enferma también el niño y cuando ya me toca monográfico, al niño le comienzan una fiebre y unos malestares y no comía, casi no dormía. Y el niño en la clínica, yo con él al lado y en el otro lado de la cama llena de papeles preparando la tesis. Fue algo muy doloroso, muy fuerte. El día de la presentación de mi tesis, fui con el niño todavía enfermo, ya 3 meses, lo colocamos en una esquina con una colcha. Ahí yo hago la exposición de mi tesis y me dice la profesora, ve tranquila, lo has hecho excelente, has ganado una A, vete y ahora lucha por la salud de tu hijo. Dios en ese momento de turbulencia, de oscuridad, me dio 2 licenciaturas, me dio la de ser licenciada en letras modernas y graduarme casi como enfermera, porque ahí aprendí a hacer de todo. Pero en ese momento de turbulencia, de oscuridad, de turbación, vino a mí el llamado del Señor. Mientras estaba acostada en mi cama, que venía de Santo Domingo, del oncológico, porque en ese tiempo era el único lugar donde daban la quimioterapia de yodo radiactivo. Cuando íbamos hacia allá, el vehículo se dañó y no pudieron darme la quimioterapia, pero en el camino, que estábamos ahí indecisos, mi esposo no encontraba qué hacer, yo oré y le dije, prende el vehículo, que el vehículo va a funcionar. Él prendió el vehículo encendió, llegamos a Santiago y después de eso el vehículo no tuvo un fallo más. Esa misma tarde me recuesto en la cama y oí esa voz que me decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y entrare,
cenaré con Él y Él conmigo. Ese fue mi llamado del Señor hacia mi vida. Fui estremecida. Esas palabras calaron mis huesos y ahí decidí a quién seguir en medio de mi turbulencia, porque mi vida estaba vuelta un caos. Yo pensaba que qué iba a ser de mis hijos, que qué iba a ser de mí, que cómo iba a ser ese asunto de la terapia. Y todo ocurrió como el Señor lo había planeado. El dinero para la terapia apareció, sobró y pudimos donar. El Señor me sanó, pude criar a mis hijos, pude ejercer por un tiempo la profesión que el Señor en su soberanía me dio y todavía estoy de pie. Así que si tú estás en medio de la indecisión, de la desesperación, que no encuentras qué hacer, que te sientes perdido, queremos decirte en esta hora, hay un camino. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, y fuera de mí no hay más que hacer. Así que ¿a quién seguir en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, donde nadie tiene respuesta? Jesucristo es la solución. Bueno, pues no hay tiempo para más. Ha sido una gran bendición, Melania. Y hay muchas cosas que tú tienes que darle, aunque sea así como de capítulo. Una serie Porque será. Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Y si Luis Miguel tiene una serie en Netflix, ¿por qué tú no puedes tenerla en doble vía? ¿Verdad que sí? Bueno, pues no hay tiempo para más. La dictadura del tiempo, ella es la pastora Melania Morales. Y él es Osvaldo Torres. Y estamos Bendecidos. prosperados. Y en victoria. Esto es como el melao. Que si lo pruebas, Te queda pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom. Shalom.